Vamos a tratar probablemente, si Dios confirma y todo, pues podré compartir con ustedes una segunda parte de esta enseñanza, que es acerca de nuestro servicio a Dios. Y vamos a hacer una oración. Padre Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que nos ministres, nos hables y sobre todo, Dios, que nos muevas para que no seamos cristianos mentales y de palabras, sino de hechos y de verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hablar un poquito de nuestro servicio a Dios y empezar a lo mejor con Éxodo, capítulo 7. Éxodo 7, 16. Y este contexto en el que estamos es precisamente cuando el pueblo de Dios, Israel, que había descendido a Egipto a través de José cuando había hambre en toda la tierra. José, conocido como muchos lo conocen como José el Soñador, José llegó a ser la mano derecha del faraón, llegó a tener una posición de autoridad, de poder, de influencia en esa nación, trasladó a su familia a Egipto para que no muriesen de hambre. Sucedió que pasaron los años y se levantó otro faraón que no conocía a José ni la obra que había hecho y empezó un tiempo de esclavitud y de opresión al pueblo de Dios. Y ese tiempo se fue agravando, se fue haciendo difícil, más duro, hasta el grado en que el pueblo de Dios gritaba, sácame, sácanos, les gritaba, ya no, libéranos, ¿no? Clamaba a Dios. Y entonces Dios, en su providencia, pues levantó a Moisés, que había escogido, para traer liberación a su pueblo y continuar ese plan en el que estamos, porque nosotros somos parte de ese plan de salvación, de redención. Y en ese punto de la historia, Moisés fue con el faraón y le pidió que sacara a su pueblo y Faraón se endureció. Todos se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Todos, creo que todos la conocen, ¿verdad? Hasta los que no son creyentes conocen algo de esta historia. Pero aquí lo que quiero ver es el propósito. Éxodo 8, 16 dice, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿No es? Discúlpenme, 7. Perdónenme, 7. 7, 7, 16. Entonces, si están poniendo atención, lo hice a propósito. 7, 16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ahora, esto ¿quién dice y dile? ¿De quién viene y dile? Dios, ¿verdad? O sea, Moisés no fue a decirle eso a Faraón porque otra persona le aconsejó. A ver, hazla así, Moisés, ¿no? Dios le dio la instrucción de que tenía que ir a Faraón y le tenía que decir, deja ir a mi pueblo con un propósito, para que me sirva, para que me sirva. Vamos al 8.1. Ahora sí, discúlpenme, Éxodo 8.1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué, hermanos? Para que me sirva. Vamos al 8:20, capítulo 8, versículo 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así,
deja ir a mi pueblo otra vez para que me sirva, para que me sirva. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, ¿se les hizo muy repetitivo? ¿Por qué Dios no se ahorró? ¿Qué no entendíamos? O sea, ¿qué no entendíamos? Con una vez que nos diga entendemos, ¿no, verdad? Pareciera que no. ¿Nos queda claro o no para qué nos sacó Dios de Egipto? Para que le sirvamos, ¿verdad? Para que le sirvamos. No nos sacó para una autocomplacencia, sino nos sacó para que le sirvamos. Egipto es un tipo del mundo. El Señor nos sacó del mundo y nos sacó de la esclavitud para que le sirvamos, porque Él nos creó y nos redimió para servirle a Dios. No hay ningún hijo verdadero de Dios, hermanos, que pueda estar sin servir a Dios. ¿Sí? Ahora, el servicio a Dios no es nada más predicar. Hay gente que piensa que el servicio a Dios nada más es predicar. Hay muchas formas de servir a Dios. Nosotros tenemos que servir a Dios todo el tiempo. Hay gente que dice, yo estoy de ministerio de tiempo completo. ¿Han escuchado eso? Yo sirvo al Señor de tiempo completo. ¿Quién sirve al Señor aquí de tiempo completo? Todos deberíamos, ¿verdad? Todos deberíamos. Ahora la pregunta es, ¿quién le sirve de tiempo completo? Pues a lo mejor no. Pero todos, dice la Biblia, que si comemos o bebemos, lo hagamos para gloria de Dios. Nosotros, hermanos, todo, nuestros 24 horas, todos nuestros recursos, todo lo que somos, debe ser para el servicio a Dios. Todo. No necesitas ser un pastor o un ministro o una persona misionera o una persona que dices está, no necesitas, a menos que Dios te llame a esa situación, pero tú estás llamado a servir a Dios todo el tiempo. Hay personas que en alguna iglesia vienen y dicen, viene el siervo de Dios, tenemos a un invitado que es el siervo de Dios, fulano de tal, y todos los demás entonces, ¿qué son? Hermanos, todos debemos de ser siervos de Dios. Todos. Todos. Noé, tú eres un siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Tú naciste para servirle a Dios. Necesitas creerlo. Cada uno de nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Somos siervos de Dios. Siervos y siervas. Levanta su mano. Somos siervos del gran Dios, ¿sí o no? Por su gracia, bajen su mano. Por eso nos sacó. Para eso nos sacó. Pero miren lo que pasó en esa lucha que iban sacando al pueblo. Ven esa lucha. Yo les quiero preguntar una pregunta que me llevó a reflexionar. La respuesta parecería simple. Después de esta pregunta. ¿Ustedes creen que Satanás le afecte que sirvamos a Dios? Sí, la respuesta sí. Vamos a ver esto que me llamó mucho la atención. Vamos a Éxodo capítulo 8, versículo 25. Estamos aquí en este contexto donde está el estira y afloje con Faraón, ¿verdad? Faraón no quiere dejarlos ir. Y dice el versículo 25 de capítulo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra.
Me llama mucho la atención esto, porque Faraón, ¿de quién es tipo? Del diablo, ¿verdad? La pregunta que les hice es, ¿a Satanás le afecta? ¿A Satanás le molesta? ¿A Satanás le causa problemas que sirvamos a Dios? Dijeron sí. Y es cierto, sí. Pero hay algo más en ese sí. Debemos ampliar esa respuesta. Porque aquí me sorprende que Faraón les está animando. ¿Va? ¿Ya quiere salir? ¿Qué les está diciendo? Vayan, vayan y ofrezcan ¿qué? Sacrificio a Dios, pero ¿en dónde? Aquí. ¿En dónde estaban? ¿Se fijan lo astuto que es Satanás? Le está diciendo, no tengo problema con que sirvas a Dios, pero no te vayas de el mundo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿le afecta a Satanás que sirvamos a Dios? Sí, pero también no le afecta mientras le sirvamos en el mundo. ¿Cuánta gente le quiere servir a Dios sin salirse del mundo? Sin separarse del mundo. Y piensan que sirven a Dios. Piensan que Dios se agrada de ellos. Piensan que afectan el mundo de las tinieblas. Les quiero decir, no. Porque aquí mismo, Faraón, no tengo problema. Anda, ofrece sacrificios a Dios. Ve, ora, ve, ayuna, ve a las misiones, ve y predica, ve y da clases a los niños, ve y está en el grupo de alabanza, hace esto, ve a las naciones, pero mientras tú vivas en el mundo, no afectas el mundo espiritual. Miren lo que Moisés le contestó. Moisés tenía muy claro quién era Dios, versículo 26, y Moisés respondió, ¿qué respondió? No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Así lo vamos a dejar. No conviene que hagamos así. Lo que tú le ofrezcas a Dios y el servicio que tú le ofrezcas a Dios mientras no te separes del mundo es abominación a Dios. Y Satanás está contento y tú estás engañado. Hay personas que dan conciertos de música cristianos, ¿no? Y van millones, dan miles. Bueno, es una industria. Y así como dan esos conciertos musicales según de Dios, también los dan en el mundo. ¿Ustedes qué piensan de eso? O personas que sirven a Dios, pero visten como los del mundo, hablan como los del mundo y quieren lo mismo que el mundo. Ahora vamos a definir qué es el mundo. ¿Alguien me puede decir, cuando hablamos de que Egipto es un tipo del mundo, así lo entendemos, ¿verdad? Ahora quiero preguntarles, ¿cómo podríamos definir el mundo del cual estamos hablando en este momento? Porque a lo mejor yo le puedo hablar a un niño y le digo, a ver, defíneme el mundo. ¿Qué va a decir el niño? Es un globo terráqueo, ¿verdad? ¿Y nosotros estamos hablando del globo terráqueo o de qué estamos hablando? Del sistema. Del sistema invisible que gobierna ¿quién? Satanás. Estamos hablando que el mundo es aquel sistema que es hostil a Jesucristo. Cuando decimos mundo, es ese sistema invisible que cautiva nuestros sentidos, cautiva nuestras emociones. El mundo es todo aquello, hermanos. Si queremos describir el mundo es todo aquello en el que no se encuentra Dios y no gobierna Dios. ¿Sí? Ese mundo, hermanos, es atractivo. Ese mundo es atractivo. Vamos tantito sin que pierdas ahí. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2.
versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Otra vez, no es el globo terráqueo, es ese sistema invisible en el que Satanás ejerce una tremenda influencia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es, una cosa elimina al otro. O sea, o amas a Dios o no lo amas, porque si tú todavía amas el mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, me da mucho que pensar. Y yo sé que se va a escuchar religiosísimo esto. Personas que se dicen cristianas y no sé si es tu caso o no es tu caso, y yo no soy nadie absolutamente para condenar, ni ningún ser humano puede juzgar ni condenar a nadie. El único que puede tomar ese lugar de juicio es Dios. Pero los ves en la congregación así muy sobrios, ¿no? Gloria a Dios. Y de repente por ahí aparecen en las redes sociales, pero son otros, ¿no? En la chorcha ahí, ¿no? Yo como nunca he estado en esa onda, pues no, ni siquiera me sale, ¿sí? No he estado, no porque yo sea muy santa, sino porque tuve unos papás que a veces me tenían entre muros en la casa. Aunque ustedes no lo crean, ¿eh? No había permisos. No había permisos. No crean que siempre mis papás y yo fuimos amigos. No siempre fuimos amigos. Pero ellos no fueron llamados a ser mis amigos, fueron llamados a ser mis padres. Y entonces estamos en un momento en donde yo veo a algunos cristianos, me acuerdo que hace como 15 años, hablando con un grupo de cristianos, que iban a X congregación, se pusieron de acuerdo que creo que hubo esta artista muy famosa, Shakira, iba a estar en Monterrey, del mismo grupo de jóvenes se pusieron de acuerdo para ir al concierto allá. Por eso digo, voy a sonar muy religiosa, hermanos. Pero el cristianismo que yo veo aquí es el verdadero para mí y debe ser mi norma de conducta. No porque todos lo hagan, es agradable delante de Dios. Aún si tú ves que gente de esta congregación lo hace, no necesariamente es agradable a Dios. Tú y yo nos vamos a dar cuentas que hicimos una cosa u otra porque fulanito lo hizo. Imagínate tú el día que estés delante de Dios y le digas, es que yo veía que todos lo hacían. Imagínate delante de Dios, no vas a poder, no vas a tener ni la fuerza de decir semejante tontería. Entonces, fíjense, si alguien ama al mundo, no quiere decir que no seamos atraídos. A veces somos atraídos. Tenemos oídos y tenemos ojos y tenemos un cuerpo pecaminoso. Es tanto la atracción que hay gente que a veces está en el súper y ya está, ¿no? Ya, porque creo que esos golpecitos ahí como que le pican al nervio a uno, ¿no? Así ya. Ya hasta los bebés, ¿no? Escuchan música y ahí están con los pies y moviéndose y todo. Está en nuestra naturaleza. Pero dice la palabra de Dios que fuimos comprados ¿con qué? Con precio, y luego dice glorificad a Dios. ¿Quién se acuerda de ese versículo? Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo tiene que glorificar a Dios. Dice la Biblia que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero que presentemos nuestros ¿qué?
nuestros cuerpos. ¿Sí dice, presentad vuestro cuerpo? Porque hay gente que dice, yo no le veo nada de malo tatuarme. Antes yo, de niña, yo veía a una persona tatuada, aunque le dé risa, no sé quién aquí. Yo me asustaba de niña cuando veía a alguien tatuado. Yo pensé que venía de la cárcel. No, no se los digo, o sea, suena chistoso, pero es real. Es real. O sea, si yo veía afuera de mi casa un señor tatuado, pues iba a decirle a mi papá, oye, hay un señor raro afuera. Es un sospechoso. De verdad. Esto es, a los de mi generación creo que me pueden entender esto. Pero ahora, más bien cuento a los que no están tatuados. ¿Sí? Por todos lados aquí, no sé cómo se van a ver cuando tengan 90 años y les cuelgue la piel así. Esa generación, nos asustamos con los aliens, vamos a parecer alien. Imagínate los 80 años, la piel floja y toda rayada y tatuada. Y veo mucha gente que dice, es que Dios conoce mi corazón. Pero yo veo que la palabra dice, y presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Yo te saqué, ¿para qué? Para que me sirvas en espíritu, cuerpo y alma. ¿Saben a quién tatúan? A las vacas, no al ganado. Sello. Nosotros tenemos un sello que es el de Dios. Y veo, y esto no es una crítica, de verdad no es crítica, pero quiero hacerles ver que a veces nuestro cristianismo se basa en la cultura cristiana, y ese es un gran error. Mi cristianismo no se debe basar en lo que hoy veo, sino en lo que aquí dice. En lo que aquí dice. Ahora no estamos para decirle a alguien, estás en pecado. ¿Sabes qué pasa? Mucha de esa gente ni siquiera es nacida de nuevo. Hay mucha gente dentro de las congregaciones que nunca ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Entonces tú no vas a decirle al hermano, estás mal porque te tatúas. A lo mejor lo que le tienes que hablar es del Evangelio de Cristo porque nunca lo ha conocido. Él está porque lo llevaron sus papás. Está porque hay alguien de la iglesia que le gusta. Una jovencita, un jovencito. Está porque no tiene amigos. Mucha gente, hermanos, el mayor deseo de su corazón no es buscar a Cristo, sino encontrar una vida social dentro de la iglesia. Pero dice aquí el Señor algo muy tremendo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y punto. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, hermanos, y todo es todo, pero qué religioso, qué radical, hermano. Yo no lo escribí. Todo lo que hay en el mundo y describe algo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esos deseos carnales, ¿sí? Deseos de pecar, deseos, hermanos, hay muchos en la congregación, a lo mejor hay muchos ya no fornican, aunque hay muchos que lo hacen. Hay muchos que a lo mejor ya no adulteran, pero hacen otras cosas, ¿saben? El chisme es un deseo de la carne. ¿Y cómo abunda? A lo mejor en el ambiente cristiano ya no hay borrachos, pero ¿cómo hay chisme? ¿Cómo hay chisme? Platicaba con alguien que quiero mucho esta semana y le decía, el chisme vende. ¿Saben cuánto vende? Recientemente el príncipe Harry allá de Inglaterra sacó un libro filtrando a su familia y le pagaron millones, no me acuerdo cuánto, pero creo que más de 100 millones, mejor omito la cantidad porque no la recuerdo, pero una cantidad tremenda, millonaria,
Y la gente compra eso porque le gusta el chisme. Ellos no saben ni quién eres, ni a quién te dedicas, ni nada de tu vida. Y tú quieres saber lo que alguien cuenta de esas personas. Esos también, hermanos, son cosas, deseos de la carne, deseos de los ojos. Los ojos son un conducto que entra y cómo ha usado Satanás los medios de comunicación tan poderosos, las imágenes tan poderosas, ¿sí? Para atrapar nuestros deseos, atrapar nuestros sentidos, atrapar nuestras pasiones y llevarnos a Él. Y luego dice, y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es todo aquello, aún a veces la prosperidad, a veces aún aquello que es bueno, nos lleva a la vanagloria de la vida. ¿Saben qué es eso? A la autocomplacencia, a querer impresionar a los demás. Hermano, no está mal que te guste vestirte bien. No está mal que te guste arreglarte. Pero ¿sabes qué? La vanagloria de la vida, ¿sabes qué es? Esos deseos no agradables a Dios de impresionar a los demás. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto gasta la gente en bolsas, en ropa? Decía Sarita, tienes ropa en el closet que no te pones. Compras y compras, ¿no? Y que las mujeres, ¿no? Y que zapato negro porque va con este tipo de pantalón. Y otro zapato negro, pero ya tienes uno, no, pero ese es otro estilo, no checa con este estilo. Y de repente tienes como 20 zapatos negros, ¿sí? Zapatería ahí en la casa. Es irracional. ¿Cuánto dinero entra ahí? Por eso esas marcas de H&M o H&M que vienen de Asia, ¿saben? Les pagan una miseria a las personas que maquilan esa ropa. Y la traen aquí y ahorita ya el problema es tan grande de la ropa que hay, que no es biodegradable, que sacan toneladas y toneladas de ropa que ya no saben qué hacer con ella y está afectando el medio ambiente porque la gente compra cada que pasa algo de moda o que está algo de moda, la compran y en 2 años ya, ahí guardada en el closet porque ya no es tendencia, ¿no? Ya pasó de moda. La vanagloria de la vida, el querer impresionar a los demás. El glamour del mundo, ¿no? Hermanos, no es agradable a Dios. Me da tristeza a veces ver personas que están sirviendo a Dios, ¿verdad? Y siento que hasta se disfrazan para servir a Dios, ¿no? Los pelos parados, tenis, lo que está de moda. Somos siervos de Dios, hermanos. Nosotros no nos vestimos de acuerdo a la tendencia de la moda. Nos vestimos con sobriedad, con elegancia para agradarle a Dios. No es malo que te guste algo, ¿verdad? No es malo. Pero vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos y en lo que gastamos el dinero. ¿Qué tiene que ver, hermanos? Es que a veces queremos servir a Dios, pero no queremos separarnos del mundo. Mira lo que dice ahí. Ve conmigo a Segunda de Corintios 6. Versículo 16. Es más, desde el 14 dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Podemos decir, no, pero lo que pasó ahí con Faraón, eso fue en el Antiguo Testamento. No, el mismo Dios está diciéndonos, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
todopoderoso. Entonces, el Señor quiere que nos separemos del mundo, ¿sí? Dios quiere que nos separemos del mundo. Satanás quiere que le sirvamos a Dios sin salir del mundo. Vamos a regresar a Éxodo donde estamos. El mismo capítulo 8. Ya vimos lo que le contestó Moisés. No conviene que hagamos así. Vamos al versículo 28. Éxodo 8, 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Ahora ya se dio más al Faraón, ¿va? Pero les dice esto, con tal de que no vayáis más lejos. Y hasta le pidió oración. Orad por mí. ¿Sí? Ahorita me acordé de un hermano que venía aquí a la congregación hace muchos años, pensando que el Faraón dijo orad por mí. Faraón es tipo de Satanás. Y él le decía a mi papá, le decía manito a mi papá, le decía manito, yo todos los días me levanto a orar, dijo, bien temprano. Pero hoy estuve yo intercediendo por el diablo. ¿Cómo que por el diablo? Pobrecito, dice. Es en serio, ya era un hermano muy grande de edad, inocente. ¿Cómo que estuviste? Estaba orando por... No van a hacer ustedes eso. Bueno, no oran ni por ustedes, más van a poner a orar por el diablo. Pues no. ¿Sí? Está orando por el diablo. Entonces dice aquí, yo os dejaré, vaya, ve y salte, está bien, vete de Egipto, estoy de acuerdo, ve y sirve a tu Dios, pero no vayas lejos. ¿Te fijas cómo el enemigo nos atrapa? Y nosotros pensando sirvo a Dios, pero no vayas lejos. Dice la Biblia que el que sea limpio, límpiese más. ¿Sí? Este es un camino de santificación, es un camino de purificación, es un camino. ¿Saben qué es un camino? Hay progreso, hay avance, hay profundidad. A veces nosotros nos quedamos a las puertas y desde el día que conocimos al Señor hace 20 años, pues no ha habido realmente un gran cambio. Y estamos ahí, a las puertas, y Dios quiere que profundicemos. Satanás está contento. Satanás está contento que estés ahí, porque algo que hemos aprendido es que en este camino o vas hacia abajo o vas hacia arriba. Quédate cerquita del mundo. Dice la palabra de Dios que el que es amigo del mundo, ¿en qué se constituye Santiago 4:4? En enemigo de Dios. ¿Sí? Y ser amigo del mundo habla de una estrecha relación, o sea, tienes un apego emocional al mundo. Eso es lo que significa en el original, amistad con el mundo. Tienes un apego emocional al mundo. Te gusta el mundo. Te gusta estar enterado de las últimas noticias de la farándula, ¿verdad? Te gusta estar viendo las últimas películas. ¿Y qué películas tan feas hay? En su mayoría. No necesitas ver la película, a veces nada más con la pura imagen de qué es, ¿sabes? Te gusta lo mismo que a los demás les gusta, ¿sí? Satanás dice, sírveme, sirve a tu Dios mientras no te santifiques. ¿Y qué pasó? Versículo 29. Bueno, empezó a rogar, salió Moisés y empezó a rogar y venía la siguiente plaga. Vamos a ver ahora Éxodo 10 del 7 al 11. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Ya no, los egipcios ya no aguantaban, Egipto estaba destruido con tantas plagas. Aquí estamos en la última, en la plaga 8. ¿Cuántas fueron en total? 10, ¿verdad? Estamos en la 8 y Egipto prácticamente, que era una nación poderosa, impresionante, estaba destruido. Por eso dice el 7, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el Faraón, el cual les dijo, andad.
Fíjense lo que dice, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad, el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Aquí vemos el tercer intento de negociación de Satanás. El primero es, sirve a Dios, pero quédate aquí. El segundo es, está bien, sal, pero no te vayas lejos. Y ahorita dice, vaya, ve tú, varón, sirve a tu Dios, pero deja aquí a tu familia. No necesitas meterlos a tu religión, a tu fanatismo, ¿sí? ¿Para qué batallas con ellos? Tú busca a Dios, tú sírvele a Dios y olvídate de tus hijos. Olvídate de tus viejos, olvídate de tu familia, tú sirve a Dios. ¿Ustedes qué piensan de eso? Cuando estaba leyendo eso me acordé de este versículo. Vayan conmigo a Jeremías 7. Versículo 16. Dice, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Fíjense, este es Dios a Jeremías. Le está diciendo Dios a Jeremías, Jeremías, ¿sabes qué? No ores por este pueblo. ¿Te puedes imaginar a Dios diciendo eso? No ores por este pueblo. No ores, no ruegues porque yo no te voy a oír. ¿Qué tendría tan molesto a Dios? Mira el versículo 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas al rey de Israel, a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Qué tremendo, qué celo de Dios. Para ir a adorar ídolos, ¿cómo estaba toda la familia? El papá, el hijo, los hijos, el papá, la mamá, los hermanitos, trabajando en equipo para ir a adorar a una potestad, a la reina del cielo, que aquí le habla así, que es la misma que está en la actualidad, que toma la forma de la Virgen del Cobre y de la Guadalupana y de Diana de los Efesios y de esa mujer que tiene diferentes formas en cada país, pero es una potestad demoníaca. Astarot. ¡Qué celo de Dios! ¡Qué celo de Dios de ver a su pueblo afanado, emocionado, toda la familia! Pero para buscar a Dios, no molestes a mi hijito. Ay, déjalo dormidito. Es la oración. No, ay, déjalo. Trabaja tanto mi niño, estudia tanto mi chiquito. 10 horas trabajando, estudiando en la computadora. No sabes si las 10 horas fue mitad de ver otras cosas y mitad de... Porque la productividad es muy baja con un celular. Déjalo que descanse. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo, Señor, no es necesario que padezcas? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Apártate. Hermano, cuando alguien quiera buscar a Dios, no le digas, pobrecita, descansa, duérmete. Qué bueno. Necesitas buscar a Dios. Necesitamos esforzarnos para buscar a Dios. No salgas al culto. Hace mucho frío, está lloviendo.
Hace 4 años que nevó tremendo, bueno, no, que sí nevó y se hizo hielo en las calles. Me acuerdo que yo salí en la mañana para la planta, que me gustaba llegar temprano a las 7 de la mañana. Y estaba oscura esa carretera que se llama, esa carretera, el Libramiento, estaba oscurísimo. Hermanos, empecé a manejar y empecé a ver autos volteados. Y me impresioné, yo me regresé a mi casa. Me asusté porque sí empecé a sentir el piso. Me impresioné porque estaban hasta que yo sentí que no puedes controlar el auto. Y como era muy temprano, los carros van pero volando y me imagino que no se dieron cuenta que estaba el piso así, iban volando y pues se voltearon. Pero no dejan de ir a trabajar, ¿verdad que no? Tú dejas de ir a trabajar porque llueve, relampaguea, cae nieve, honestamente. ¿Dejas de ir al trabajo? No. Pero para Dios, no, vamos a quedarnos descansaditos. Aquí está Dios con nosotros y hermanos, tus hijos, pasas tiempo con tus hijos, te tienen confianza, tus hijos, les inviertes tiempo en tus hijos o son unos desconocidos para ti. ¿Quieres que Dios te dé gracia con tus hijos? Mira lo que dice Lucas 2:52. Es un ejemplo de Jesús, Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Se fijan en ese orden? Y en gracia, primero no decía, y crecía en gracia con los hombres y Dios. Pudo haber sido escrito así, pero no fue escrito así. Fue escrito primero Dios y luego los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Fíjense, vean conmigo Proverbios 3, versículo 4, ¿van conmigo? Proverbios 3:4, vamos a agilizarlo un poquito más. ¿Ya lo tienen? Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos, otra vez el mismo orden. ¿Qué es primero? Y después, hermano, ¿quieres gracia? Que Dios te dé gracia con tus hijos porque no te hacen caso. A veces los hijos no te hacen caso y a lo mejor sientes que no te respetan. Y ¿sabes qué haces? Quieres congraciarte con ellos. ¿Sí o no? Quieres caerles bien a tus hijos. No está mal, pero si realmente quieres que sea efectivo, créele a Dios. Dice Dios, versículo 3, si lo lees desde el versículo 3, capítulo 3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué va a pasar? Hallarás gracia y buena opinión. Primero ante los ojos de Dios y después de los hombres. Hermano, si tú te metes con Dios, si tú realmente te consagras a Dios, yo te aseguro que al tiempo de Dios, tus hijos vas a hallar gracia delante de tus hijos. No lo hagas al revés. No te esfuerces en que tu hijo te acepte tu consejo. No te esfuerces en ser amigo de tu hijo. Qué bueno que lo hagas, pero tu esfuerzo principal debe ser en ser amigo de Dios y Él te va a dar gracia con tus hijos. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Pregúntale a mi hermano, acércate como varón a Él. Él lo ha dicho aquí. Mi papá lo dijo, tuvieron muchísimos problemas. Pero mi hermano siempre ha dicho, mi mejor amigo fue mi padre. Pero mi papá no estaba afanado para caerle bien y caerme bien a mí. A veces me caía muy mal. Muy mal. Decía yo, ya quiero crecer para salir de este autoritarismo en el que vivo.
Pero yo sé, hermanos, yo sé que si Dios no me hubiera dado esos padres, yo creo que me hubiera ido al mundo, pero facilito, pero así, y estaría bien perdida porque me conozco, sé quién soy por dentro. No que ellos fueran perfectos, no, nadie es perfecto, pero su prioridad era agradar a Dios. Decían, campamento de Jehová es este. Y si veían algo en nuestra casa que no era agradable a Dios, iba para afuera. Chismógrafos de mi edad. ¿Qué es un chismógrafo? Facebook. Es el chismógrafo de nuestra época. En nuestra época era un cuadernito donde apuntábamos. ¿Y a ti quién te gusta? Ay, no me gusta fulanito. Ahí lo traía el chismógrafo y que llego a mi casa y ¿qué es esto que está aquí? Ay, madre, hasta me dio miedo acordarme. No, ahora hay que llevarlos a terapia a los niños, ¿verdad? Dice Dios, la varita es lo que necesitan, ¿qué terapia ni qué nada? Te vas a ahorrar miles de pesos en terapia. La vara. Al rato si yo predico eso, tú predicas, nos van a meter a la cárcel, ¿sabes? La vara, pero no con coraje, porque hay gente que usa la vara ya cuando estás así y lo lastimas al niño. No es el último recurso. Tú lo instruyes y si hay rebeldía, ya le dijiste, está la vara. Hermanos, los niños están muy solos. Yo nunca había visto, se los digo delante de Dios, yo no había visto una generación tan sola como los niños y adolescentes hoy en día. Hay una soledad tremenda. ¿Sabes por qué? Porque los papás piensan que por platicar un ratito en la cena es suficiente. Necesitas tiempo con ellos, hermano. Te necesitan. ¿Sabes? Porque tú no les das ese tiempo. ¿Sabes que hay muchos youtubers que tienen tiempo 24/7 para estar con tus hijos adoctrinándolos? Ahí están los niños. En el baño están los niños. Se suicidan por no tener un celular. Imagínate que hiciéramos un campamento. Deberíamos planear un campamento, Fer. 0 celulares. Nadie. ¿Podríamos? Nadie, ni adultos ni niños. Ay, no, ¿y qué tal si hay una urgencia? Hermano, antes vivíamos sin ellos. Dejar tantito los celulares. Separarnos de eso y buscar a Dios. Hermanos, de verdad, escúchenme lo que les digo. ¿Sabes qué ven tus hijos? ¿Saben qué les gusta? ¿Sabes qué está leyendo tu hijo? Te compras un libro y te pones a leer con ellos. Ya vimos aquí esas caricaturas. Hay libros de esas vidas. Son históricos, personas que vieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en las revoluciones. ¿Por qué no compras un buen libro y te pones con ellos a leer? Aquí se les encargó, o que si quieren comprar el devocional familiar, y muchos no lo hacen. Entonces, tú le puedes servir a Dios en la iglesia o acá, o puedes ir a las cárceles, puedes ir a las misiones, puedes ir al África, pero si tus hijos no están contigo, entonces, hermanos, Satanás le da risa a lo que tú hagas. Cuando Dios le llamó a mi papá, nos reunió a los 4 como familia, yo tenía 11 años y nos dijo, yo siento y he recibido el llamado a Dios, de Dios. Si ustedes van conmigo, entonces Dios confirma que verdaderamente me llamó, pero si ustedes me dicen, no, yo no me voy a mover porque Dios, mi primer ministerio, son ustedes. Son ustedes. Hermano, ¿sabes qué me da mucha tristeza escuchar? Me deja mucho que pensar. Que hay gente que de repente se preocupa por esta iglesia y dice, no hay pastor. ¿Sabes qué te debería de preocupar? Que no hay pastor en tu propia casa. No estás ejerciendo
el llamado de pastor que Dios te dio. Las ovejas están sin pastor en tu casa, porque el único que las puede pastorear es tú. Nos ha hecho tanto daño el internet, nos ha hecho tanto daño, hermanos, de verdad, es masivo el daño que estamos recibiendo, masivo. Se ha fracturado la familia, cada quien en su cuarto, cada quien en su rollo, cada quien en sus cosas. Ese es el concepto de familia de esta generación. Y nosotros lo estamos absorbiendo. Ve el Antiguo Testamento, cuando se reunían a hacer la ofrenda de la paz, ¿cómo era? En familia, toda la familia delante de Dios, toda la familia delante de Dios. Hermano, pasa tiempo con tus hijos, llévatelos a tomar un helado, sácalos a platicar, acuéstate con ellos en su cama, a echarte el chal, así como su amigo, a platicar con ellos. Y aquí en Saltillo hay montañas bien padres. Haz ahí caminatas con ellos. Acampar a las cosas que no necesitas dinero, hermano, no necesitas dinero. A que se cansen, hermanos, los niños están deprimidos, no hacen ejercicio ya. No tienen dopamina, no hacen nada, están metidos en una casa. Sácalos. Vamos a hacer un día de campo como familia, vamos allá, vamos acá a platicar. Juega la comidita con ellos a la edad que tengan, dependiendo de la edad que tengan. Hermano, tenemos mucho que hacer y mucho trabajo. No hay tiempo para perder el tiempo. Y el diablo dice, ve tú, conságrate tú, pero olvídate de tu familia. ¿Saben que esa generación famosa de los hippies, saben qué significa hippies? Hijos de padres hipócritas. Esa generación de hippies en Estados Unidos que fue tan tremenda y que de ahí ha sido un debacle de generación a generación, eran hijos de misioneros porque los Estados Unidos de Norteamérica han mandado misioneros a todo el mundo, pero dejaron la casa vacía. Andaban predicando a todo el mundo y se olvidaron de sus hijos, y de esa generación se llamaron los hippies porque decían, somos hijos de padres hipócritas, predican, pero no lo viven. ¡Qué duro! Me acuerdo a alguien que platicó una historia de un sepelio, falleció el pastor y estaba lleno el funeral de gente. Y pasaba uno y otro y agradecían al Señor, Padre, gracias por este hombre, me ayudó cuando estuve en necesidad, y bueno, otro, y horas. Y al final venía un joven todo mal vestido, desalineado al final. Y solamente dijo, lo único que puedo decir es que ahora entiendo por qué mi padre nunca tuvo tiempo para mí. Aquí hay que hacer el aseo. ¿Por qué no te traes a tus hijos? Vamos a hacer el aseo de la casa de Dios. Mi papá nos llevaba a hacer el aseo, íbamos como familia a hacer el aseo. Y de ahí nos comemos unas gorditas. Vamos, hijo, vamos a servir al Señor como familia. No, ahí está tu hijo, metido en su cuarto, en el internet. Hermanos, de verdad es una preocupación lo que está pasando. He visto hasta papás en el parque con el hijo en los columpios y no sueltan el celular. Ah, sí, que no sé qué. Estamos así ya, hasta se nos hizo joroba. Vamos a regresar, estamos terminando. Éxodo 10, 24. Entonces dijimos, Satanás dice, sirve a Dios, pero aquí en el mundo. Luego, sirve a Dios, pero no te vayas lejos. Bueno, sirve a Dios, pero no involucres a tu familia. Y vamos a finalizar con esta propuesta de Satanás, Éxodo 10, 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id a servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora Satanás dice, ok, ya se dio, vete de aquí, vete lejos
llévate a tus niños, pero no te lleves tus ovejas. ¿Qué significa ovejas? ¿Qué representa ovejas y vacas? ¿Cómo? Posición, posición. ¿Qué más dijo usted? Pertenencias. ¿Qué otra forma le podríamos decir? ¿Qué representarían las vacas y las ovejas? Sustento. Antes la riqueza de alguien se medía en la cantidad de ganado que tenía, ¿verdad? Entonces habla de sus finanzas, de sus bienes, de su patrimonio, de su posición, ¿verdad? Todo eso abarca esto. ¿Qué le dice Satanás a nosotros? Sirve a Dios, pero porque te tiene que afectar tus finanzas. ¿Y qué contestó Moisés, versículo 25? Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué le contestó? ¿Qué respuesta tan radical? Fíjense qué radical. Dijo, no quedará, ¿qué dijo Moisés? Ni una pezuña. Porque te voy a decir algo. Dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ama al Señor, ¿cómo dice? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿qué más? Con toda tu mente, con todo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pide Satanás? Satanás no pide todo. Ese es donde está nuestro error. Satanás no pide todo. Con que él tenga una pezuña, con que él tenga una pizca de ti, que no se lo hayas entregado al Señor, él está contento. Porque sabe que el Dios que tenemos es un Dios que pide todo de nosotros. Todo. Mira lo que dice Proverbios al respecto de nuestras finanzas. Proverbios. Muchos dicen, es que el diezmo es de Dios, hermano, el diezmo es de Dios y también todo lo que no es diezmo es de Dios. Todo lo que tienes es de Dios. Todo lo que tienes es de Dios. Proverbios 3, versículo 9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de algunos de tus frutos. De todos, ¿verdad? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, hermano. Todo lo que tú tienes es para honrar a Dios. Todo lo que tú tienes es para honrar al Señor. Absolutamente todo. Porque de Él viene la fuerza. Él te da el poder de hacer riquezas. Lo vimos, no lo busques, apúntalo si quieres. En Primera de Crónicas 29:12 dice que de Dios proviene el poder para hacer riquezas. Él es el que te da la capacidad para tener las finanzas y los bienes que tienes. Los talentos que tienes, ¿sí? Te los dio Dios, vienen de parte de Dios, ¿sí? Y por eso Dios nos demanda todo eso, todo esto. Y vamos a terminar con este último versículo, Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, si alguno ministra, si alguno da, lo tiene que hacer conforme a las palabras de Dios, pero dice, si alguno ministra, ministre de acuerdo al poder que Dios da. Lo que tú sirvas viene de parte de Dios. Hace rato creo que Sara decía algo, decía, no podemos nosotros, no tenemos que dar, pero ¿de dónde viene lo que vamos a dar? De Dios. Tenemos que dar y servir a Dios no de acuerdo a lo que tú quieras dar,
no de acuerdo a lo que tú pienses que es bueno dar, sino nuestro servicio a Dios tiene que ser conforme a toda la capacidad que Dios nos ha dado para servir, ¿sí? Conforme al poder que Él nos ha dado para servir. Tenemos que vivir una vida sirviendo a Dios en toda nuestra capacidad, pero no propia, sino la que Dios nos da, porque aquí dice conforme al poder, o sea, podemos decir capacidad, pero no humana, sino la que proviene de Dios. Nuestro servicio a Dios tiene que ser en completo, con una entrega total a Dios. Si no, hermano, nuestro servicio no afecta al mundo de las tinieblas. Vuelvo a hacer la pregunta hace rato. ¿Afectará a Satanás porque sirvamos a Dios? Depende, ¿verdad? Depende. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, por este tiempo precioso. Señor, hay mucho que hacer, Señor. No estamos en tiempos de andar viviendo a la ligera, estamos en tiempos de redimir ese tiempo precioso. Te pido que tú le des gracia a los papás, a las mamás, con esta generación que de verdad que yo sé y siento empatía porque es un trabajo imposible, pero para ti no hay imposible, Señor. Yo sé que no hay ningún papá ni mamá aquí que tenga la capacidad de absolutamente de nada, pero tú nos acabas de decir que ministremos no conforme a nuestra capacidad, sino conforme al poder que tú nos das, Señor. Padre Dios, ayúdanos a buscarte primero para que tú nos des gracia en el trabajo, Señor, con nuestros hijos, con nuestros amigos, Señor. Y te pedimos que meditemos hoy cómo vivimos, Señor. ¿Cómo te servimos, Señor? Todavía andamos en el mundo, todavía nos gusta el mundo, Señor. Todavía no te hemos dado nuestras finanzas, Señor. Todavía no ejercemos el sacerdocio y pastorado en nuestra casa, Dios. ¿Cómo te estamos sirviendo, Señor? Ayúdanos a analizar y a reflexionar, Señor, y te pedimos perdón y pedimos tu ayuda para agradarte a ti, Señor, y serte útiles en esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,